Bueno, estudiantes, como dicen en las diplomaturas que curso. ¿Cómo están, chicos? Este sería el video de la primer clase del marco teórico, porque la primera clase, recuerden que lo único que tienen es, en cuanto al aula, dar el presente en el foro, y en cuanto a lo que es la, la clase, lo vimos en forma presencial, que fue la clase donde nos pusimos de acuerdo en la forma que íbamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Ustedes se tienen que llevar de esta clase el concepto de sistemas operativos, primordial y necesariamente. Después, yo les voy a dar un pantallazo de todo lo que de todo lo que abarca un sistema operativo y de todo lo que vamos a tocar a lo largo de los temas a tratar a lo largo del cursado. Por eso es una clase introductoria, pero sí o sí tienen que llevarse algo que va a ser la idea nueva de la concepción, que por ahí puede llegar a ser muy distinta a la que ustedes ya tienen de sistemas operativos, o puede ser la misma o puede ser ampliada, y el concepto de lo que son los sistemas operativos. Entonces, ¿de qué se van a valer? Se van a valer de este video y lo van a complementar, o viceversa, con la hoja de ruta y con un apunte, digamos, como siempre los tengo, creo que acostumbrados a tratar de hacerles yo el apunte para que sea más fácil para ustedes construir su conocimiento. Y también les recomiendo la bibliografía oficial, que es el libro de un señor que se llama el doctor Larret Martínez. Y les puse el libro en el aula y le digo en la hoja de ruta de qué hoja entrarían los temas que estamos tocando aquí mismo. Bueno, entonces vamos a partir de qué son los sistemas operativos. Digo sistemas operativos porque nosotros no estamos por ver un solo sistema operativo, o sea, por ejemplo, de la empresa Microsoft, sino vamos a ver en sí en qué consisten los sistemas en general, los sistemas operativos. Nosotros vamos a ver el lado interno, por así decirlo, tanto de alto como de bajo nivel dentro de un sistema operativo. O sea, de alguna manera es cómo se desarrollaron, cómo se programaron y todas las, digamos, las funciones, todo de lo que se encarga, digamos, todo lo que atiende un sistema operativo en su máxima abstracción, digamos, dentro de, o sea, todo lo que desde un punto de interfaz de usuario común, que en este momento todavía somos usuarios comunes, no conocemos. Pero recuerden que una vez ustedes siendo desarrolladores de software, es primordial que tengan ese concepto y esa noción de cómo es por dentro el desarrollo de un sistema operativo, que no es nada sencillo, es bastante complejo. No vamos a desarrollar un sistema operativo ni nunca. Ojalá algún día, ustedes, el día que hagan eso, por favor, llámenme, porque voy a estar muy orgullosa de ustedes. Pero no, nosotros lo que tenemos que entender es por dentro todo lo amplio que es y todo lo que abarca y en todos los aspectos que se tiene que pensar para el desarrollo de un sistema operativo. Lo que sí pueden hacer ustedes, que eso sí espero que lo hagan, recuerden que Linux, creo que lo han visto ya en algún tipo de introducción a la informática o algo, es de código abierto. Entonces ustedes eventualmente, cuando sean desarrolladores, pueden codificar algún módulo de forma colaborativa dentro de Linux. Espero que sí, espero, los invito a eso. Ojalá alcancen eso, y del tipo que sea, ya sea un módulo de seguridad, un módulo de algún tipo de aplicación de programa de usuario. Ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, fíjense que entonces, resumiendo a por qué se llaman sistemas operativos, la imagen tan representativa que encontré, donde fíjense que tenemos el logo de Mac, el logo de Linux, el logo de Windows, todos juntos en uno, porque son sistemas operativos. Bueno, no importa cuál, no importa la empresa, no importa la marca, no importa si es de código abierto, si es, digamos, cerrado, si es nada. Bueno,
si es libre. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a empezar por un concepto básico de sistemas operativos. Un sistema operativo que sería un software que proporciona un acceso sencillo y seguro al soporte físico del ordenador, o sea, al hardware. Nos proporciona, o sea, interacciona y supervisa lo que es el hardware y le oculta la complejidad y los detalles al usuario común sobre la implementación de todo esto. Es un programa que actúa como intermediario entre el usuario, las computadoras y el hardware de la computadora. Básicamente crea como una ilusión, digamos, de recursos ilimitados para el usuario. Y las aplicaciones, digamos que es lo que trabaja intermediario entre qué y qué. Y por ejemplo, entre aplicaciones de usuario, entre interfaz, crea una interfaz como máquina virtual. El sistema operativo en sí también crea una interfaz con el hardware y interactúa con el hardware. Entonces, los objetivos de los sistemas operativos, y básicamente podemos decir que son ejecutar programas de usuario, resolver problemas del usuario de manera fácil y sencilla, siempre tratando de evitar que el usuario común tenga noción alguna de lo que es, evitar que el usuario común tenga noción alguna de lo que es la complejidad detrás de todo esto. Y obviamente, ¿qué hace para cumplir estos objetivos? Utiliza el hardware. El sistema operativo se vale del hardware como soporte físico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar en este cursado? Las distintas partes de un sistema operativo. ¿Qué son ellas? Por ejemplo, el manejo de procesos. Hay toda una unidad que vamos a ver, que justamente es la única unidad práctica que vamos a tener, que es el procesamiento de datos, allá por el segundo trimestre. ¿Qué va a comprender? El manejo de los procesos, la creación y terminación de procesos, asignación y actualización desde procesos, suspensión y reinicio, sincronización entre procesos, comunicación entre procesos y solución de trampas y bloqueos. Todas estas cuestiones las vamos a ver en toda una unidad, que es a través de lo que llamamos algoritmos de procesamiento de procesos. Algoritmos de procesos. Vamos a conocer a estos algoritmos y cómo se realiza una planificación del procesador. Luego, también vamos a ver el manejo de la memoria. Todo lo que sea en cuanto a la selección de procesos en la carga de memoria, reserva y liberación de memoria, conservación de direcciones virtuales, protección de memoria. También vamos a ver el manejo de ficheros o archivos, otra unidad más que justamente habla de las tareas de las cuales es responsable el sistema operativo, que serían la creación y eliminación de ficheros, creación y eliminación de directorios. También proporcionan primitivas para la modificación de ficheros o de archivos, también se lo llama. Asignación y manejo de permisos para el acceso a estos archivos y realización de copias de seguridad. Yo creo que ustedes más o menos tienen una idea de estos temas. Ahora vamos a ver en resumen de qué tratan estos temas y que los podemos relacionar con lo que nosotros como usuarios comunes interaccionamos con un sistema operativo. Bueno, también vamos a el manejo de los dispositivos de entrada y salida. Vamos a ver qué sería el manejo de la memoria para el acceso directo, el buffering, el acceso a memoria caché también. También la interfaz entre el usuario y el dispositivo, la interfaz entre el sistema operativo, entre el sistema, digamos, y el dispositivo. Todo eso en cuanto al manejo de los sistemas, de los dispositivos de entrada y salida. Es otra unidad más que vamos a tratar. También el manejo de redes, que sería la función del sistema operativo, que es la de proporcionar justamente el acceso
de dispositivos remotos. Permitir el acceso a dispositivos remotos a nuestro sistema operativo. Conectados justamente a través de la comunicación de las redes. Interpretar comandos, proporcionar al usuario también una interfaz. Esto proporciona, una interfaz entre el usuario y el sistema operativo que se denomina Shell, que más adelante se lo comento un poquito más. Todo esto en cuanto al manejo de redes. A través del Shell se comunican, a través de esta interfaz se comunica remotamente. Bueno, después, bueno, y ahí justamente acá es donde quería ver que ustedes pueden relacionar todo esto con lo que conocen ya, por su manejo que tienen de sus computadoras, de sus máquinas, de conocimientos previos, antes de haber cursado esta tecnicatura. Justamente la ejecución de programas. Dice programas en ejecución, el ejecutable, datos, pilas, contador, registros. Toda esa parte de la ejecución de programas todavía es un poco visible, digamos, para usuarios comunes, pero trataría justamente de eso, del manejo de estas ejecuciones de programa, digamos, desde el lado de un poco más desde para adentro del sistema operativo. Después, operaciones de entrada y salida, eso hacemos constantemente. Podemos relacionarlo con, por ejemplo, no sé, colocar nuestro pendrive para descargar algún tipo de archivo o cargar algún tipo de archivo desde la computadora al pendrive, por ejemplo. Recuerden que los sistemas operativos, también me olvidé de decirlo anteriormente, que están hoy en día es algo que hoy todas las computadoras se valen de un sistema operativo para interactuar con los usuarios. Los servidores también se valen de sistemas operativos. Bueno, luego la manipulación de ficheros o archivos, que también de esto tienen noción porque es justamente creo que lo que más hacen para estudiar, que es el manejo de sus archivos, básicamente. Comunicaciones, ya sea entre computadoras o en línea también, pero recuerden que también trata todo lo que sea el acceso remoto a una PC. Bueno, la detección de errores también, ese servicio lo proporcionan los sistemas operativos, claramente, porque tenemos cada vez más herramientas de recuperación como respaldo para lo que sea recuperarnos, para que cuando cae nuestro sistema operativo por algún motivo o alguna parte de él. Después, bueno, la asignación de recursos significa todo lo que sea la administración justamente de los recursos, para que de forma óptima el sistema operativo pueda justamente permitir que todos los usuarios y todos los procesos, perdón, no todos los usuarios, todos los procesos puedan actuar a su debido tiempo y realizar sus tareas asignadas, digamos, o las peticiones del usuario realizadas por el usuario. Bueno, también tenemos todo lo que sea la carga y ejecución de programas. Podremos decir que sería bien, por ejemplo, cuando un usuario solicita que se abra el paquete de Office dentro del el Word, por ejemplo, o un Photoshop, o cualquier programa de, no sé, de reproductor de video. Bueno, todo lo cuanto sea a protección también es otro de los servicios que brinda el sistema operativo. No sé si ustedes sabrán que, por ejemplo, les comento que de las actualizaciones, cuando no las tenemos desactivadas, recuerden que la mayoría de nosotros trabajamos con software, con sistemas operativos piratas. Entonces por ahí le desactivamos las actualizaciones para que no se
sature, digamos, porque en algún momento se satura nuestro sistema operativo. Entonces, cuando no las tenemos desactivadas, la mayoría de las actualizaciones que se nos instalan, ¿de qué son? De seguridad. Y aparte, les comento, no sé si ustedes sabían, que, por ejemplo, cuando, a ver, vamos a ir a lo que más conocemos, que es Microsoft Windows. Cuando Windows lanza un nuevo sistema operativo, una nueva versión, por ejemplo, Windows 12, agarra y normalmente tiran una versión beta, la cual algunos empiezan a instalarlo. Los sistemas operativos tienen como unos módulos que vendrían a ser como algo así como esos módulos como unos programitas dentro del sistema operativo espías que se encargan de supervisar. Y cada vez que se produce algún tipo de error en el uso cotidiano de ese sistema operativo, por ejemplo, yo me lo instalo y lo uso cotidianamente y tengo algún tipo de error, ese error tiene un código y que llega directamente, o sea, le llega la información de ese error a esta gente. Entonces, ¿para qué les sirve a ellos? Para mejorar y depurar su sistema operativo hasta que largan la versión final. De todas formas, la versión final también mantiene este tipo de códigos espía. Pero normalmente uno lo que hace es, lo tiene de forma pirata, oculto y no abierto, digamos, a la red. De todas formas, siempre terminan sabiendo de que, no sé cómo, valiéndose de errores que nosotros no nos damos ni cuenta que estamos enviando esa información a ellos. Por más que tengamos incluso desinstalada la ubicación, desinstalado, porque cuando instalas un sistema operativo te pregunta, sobre todo los de Windows, tu ubicación, si la querés compartir, todo eso para rastrearte. Y si también tenemos desactivadas las actualizaciones automáticas, lo mismo, siempre a ellos de alguna manera alguna información sobre lo que sea, errores producidos dentro del sistema operativo les llega, capaz no todas, pero algunas, y a ellos les sirve para mejorar esos errores, depurar esos bugs. Bueno, entonces, fíjense cómo está todo relacionado con lo que más o menos nosotros utilizamos de un sistema operativo. Otro tema que vamos a ver también van a ser los tipos de sistemas operativos. Acá es un resumen muy breve, pero hay más clasificaciones más amplias, la clasificación es más amplia. Por ejemplo, los de multiusuario, ¿cuáles serían? Y podríamos decir que son todos aquellos que permiten que ejecutar programas al mismo tiempo. Dos o más programas al mismo tiempo sería. Perdón. Le permite a los usuarios ejecutar dos o más programas al mismo tiempo. Los multiprocesos son todos aquellos que soportan justamente que se ejecute un programa en más de una CPU. Y los multiprocesos se suelen confundir con multitarea, pero los multiprocesos son los que involucran más de un CPU. Después tenemos los multimódulos, que son los que permiten que diferentes partes de un programa se ejecuten al mismo tiempo. Los de tiempo real, que son el claro ejemplo de los sistemas operativos de los cajeros automáticos. Responden instantáneamente a las peticiones de entrada, a las entradas que reciben. Y bueno, vamos a ver de forma más amplia esta clasificación. Después también, ¿qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver el modelo de arquitectura cliente-servidor, que es en el que se basan hoy en día todos los sistemas operativos. La arquitectura, y ahí comenta más o menos de qué trata, qué vendría a ser el cliente, qué vendría a ser el servidor, que es básicamente también muy relacionada con lo que conocemos de redes, o no sé si conocían, la arquitectura de redes es básicamente la misma. Y acá le menciono algunos sistemas operativos que también podemos verlo en la próxima clase, en lo que fue la evolución, digamos, de los sistemas operativos. Por eso la materia se llama sistemas operativos. Fíjense la infinidad que hay. Y respectivamente la evolución de cada uno, ¿no?
Bueno, entonces, en la hoja de ruta ustedes van a ver un poquito más detallada toda esta teoría, un poquito más amplia, pero también van a contar con un apuntecito, como les decía, que se los voy a poner en el aula, donde van a tener, ese apunte cuenta con diferentes definiciones del sistema operativo, para que la vean desde distintos autores. También está ampliado el objetivo primario del sistema operativo. Recuerden que es optimizar los recursos del sistema y que se vale de programas de sistema y programas de aplicación. Los programas de sistema son aquellos que controlan las operaciones de la computadora en sí, y los programas de aplicación son aquellos que resuelven los problemas de usuario. También van a encontrar diferentes características de los sistemas operativos, como por ejemplo que se le presenta al usuario como una máquina virtual, que controla todas las partes del sistema, bueno, que protege y libera a los programadores de todo lo que es la complejidad del software de bajo nivel. También hace un comentario de lo que son los programas de aplicación, programas de sistema y el hardware. Por ejemplo, los programas de aplicación, ¿cuáles son? Aquellos que tienen, como por ejemplo el sistema bancario, inmobiliario, los juegos. Luego tenemos los programas de sistema. ¿Cuáles son ellos? Compiladores, editores, intérpretes, el sistema operativo en sí. Y bueno, y después tenemos el hardware, que también utiliza, está sobre él instalado ciertos programas, como por ejemplo el lenguaje máquina, que, o sea, no instalado, sino que con lo que el lenguaje con el que hablan el hardware es el lenguaje máquina. Bueno, después vamos a ver ahora más adelante otro tipo de programas con los que trabajan hardware, que son los controladores. Después, ¿qué más van a ver? Las funciones del sistema operativo. Y bueno, y justamente un poco mencionar que el sistema operativo se ejecuta de modo supervisor o central, y que lo que sean los compiladores, editores, en modo usuario. En ese apunte también van a tener más o menos de qué se encarga, que es el sistema operativo, que es de la administración de recursos, y las características principales. Nuevamente, la administración de recursos, ¿de qué se trata? De administrar procesadores, almacenamiento o memoria, dispositivos de entrada y salida, o datos, archivos, ficheros, que es todo lo que estuvimos mencionando anteriormente. Bueno, al margen de eso, entonces, en este sentido, y haciendo un resumen, ¿qué nos llevamos de esta clase? Un concepto de sistema operativo. Entonces, ¿qué podemos decir que es un sistema operativo? Y a ver, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo, un sistema operativo, entonces, ¿qué es? Primero vamos a partir de que decimos que se encuentran hoy en día en todas las computadoras, incluso celulares, todos los dispositivos, digamos, prácticamente lo tienen, servidores. ¿Y qué hacen los sistemas operativos? Interactuar y mantener la armonía de las computadoras, evitar la complejidad de los usuarios, proporcionándoles justamente programas de usuarios para que ellos no vean lo que hay por detrás, digamos, la complejidad que hay por detrás. Entonces, en el mismo sentido, que podemos decir que en realidad nosotros no interactuamos, justamente a esto iba, nosotros no interactuamos con el sistema operativo, sino con una interfaz que se llama shell. Y cuando está en lenguaje texto, digamos bajo texto, es shell simplemente. Y el shell, pero gráfico, o sea, con una interfaz gráfica, con iconos y todo lo que nos gusta, es el GUI. Sería la interfaz gráfica. Interfaz de gráficos de iconos, sería la traducción. Pero entonces, ahora nuevamente nos
podemos llegar a perder y decir, bueno, pero ¿y entonces dónde está? ¿Cómo es el tema del sistema operativo? ¿Dónde lo encuentro? Y bueno, repasemos que por un lado tenemos todo lo que es hardware, placa madre, placa de video, memoria, disco duro, disco de estado sólido, no sé, placa de sonido. Y por otro lado todo lo que es lógico, que sería el software. Entonces, en general, el software, el sistema operativo, interactúa con el hardware. Se vale del hardware para poder brindarle los servicios y administra también el hardware para brindarle el servicio a los usuarios. Pero dentro del hardware entonces tenemos dos modos de interacción. Una es el modo usuario y la otra es el modo kernel. Bueno, en cuanto al modo usuario, es básicamente lo que conocemos, digamos, de alguna manera. En cambio, el modo kernel es el modo que no conocemos, que sería el modo supervisor, que es en sí donde está corriendo nuestro sistema operativo. Es allí, en el modo kernel, es donde corre nuestro sistema operativo, que sería como el tener el control absoluto por sobre todo. Administra el hardware y administra el modo usuario. Sería como el rey. Y bueno, y si entonces el modo usuario es el modo de los usuarios justamente, y el modo kernel es como un rey, que sería el modo usuario, sería como los pobladores de un reino, o sea que trabajan para este rey, ¿no es cierto? Recuerden que esto es, por eso les decía, es complejo, es amplio. No sé si recuerdan cuando el año pasado yo les hablaba de líneas de código. Este concepto lo van a tener más presente este año cuando empiecen a ya programar, a trabajar en laboratorio, a trabajar en práctica, a trabajar en algoritmos, estructura y algoritmo de datos, creo que se llama la materia. Pero fíjense ustedes, para darse una idea de lo complejo que es un sistema operativo, que fíjense ustedes que por ejemplo Windows 10 tiene más de 70 millones de líneas de código. Imagínense la complejidad. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? De acuerdo a todo lo que dijimos anteriormente y resumiendo. ¿Qué pasa? Dijimos que ahora tenemos el modo kernel, que es como el rey, el que tiene control absoluto. Pero no siempre el sistema operativo se ejecuta de modo kernel. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Cuando no siempre se ejecuta de modo kernel, es porque en sí el sistema operativo lo que hace es desempeña dos funciones no relacionadas. Por un lado, el sistema operativo trabaja como una máquina extendida. Y por otro lado, el sistema operativo trabaja como un administrador de recursos. Cuando trabaja como máquina extendida, es el nivel más bajo, o sea, el bajo nivel se llama, es lo que jamás vamos a ver desde un usuario común. Sería la labor de manejar el hardware, y este trabajo es bastante complejo de programar, difícil de programar. Y aquí es donde, por ejemplo, una de las cosas que más se trabaja es todo lo que sea la administración de la entrada y salida. Entonces, el sistema operativo dijimos que supervisa en modo kernel, como máquina extendida, trabaja y supervisa el hardware. Pero necesitamos algo más. Cada dispositivo es externo, se puede considerar externo. Tenemos el sistema operativo que es independiente o sea, el sistema operativo no está para nada relacionado con un disco duro, con un chipset, con una placa madre, con una placa de sonido, una placa de video, con una memoria. Entonces, como yo, sistema operativo que lo puedo instalar en mi máquina, en alguna de las de ustedes, en la de mi hija, el mismo sistema operativo, pero en diferentes máquinas. ¿Cómo ese sistema operativo entiende
que tiene que administrar y cómo hace para administrar ese hardware. De alguna manera, como para que se den una idea, les hablo así. Se vale de otros programitas de bajo nivel, que obviamente desconocemos, que son pequeños programitas que se instalan, y lo que hacen esos programas sí están relacionados con los dispositivos. Entonces, tenemos el hardware, por ejemplo, nuestra placa de video nueva para jugar los jueguitos, nuestra super nueva placa NVIDIA nueva, tenemos nuestra placa madre. Instalamos esta placa de video en nuestra placa madre. Entonces tenemos la placa madre nuestra, tenemos la nueva placa de video instalada en nuestra placa madre, tenemos nuestro sistema operativo que entendía hasta el momento que tenía nuestra placa madre, pero ahora le instalamos una nueva placa de video. ¿Cómo le decimos a este sistema operativo que también tiene que administrar esta placa de video que está instalada en nuestra placa madre? Todo hardware con software relacionado, interaccionando a través de los drivers o controladores. Es el punto de abstracción más, la abstracción en su máxima expresión en cuanto a sistema operativo es lo que les estoy hablando. Bueno, estas abstracciones serían como verlo desde un enfoque, una mirada de arriba hacia abajo, como yéndonos hacia el núcleo del sistema operativo. Pero el enfoque desde abajo hacia arriba, esa mirada sería justamente la otra función no relacionada que tienen los sistemas operativos, que sería administrar los recursos. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo en este caso? Se encarga de administrar todas las piezas. También es un trabajo duro y complejo, pero ¿por qué? Porque tiene que administrar todo, ordenar todo el trabajo, ya sea procesador, memoria, dispositivo de entrada y salida, que es lo que nosotros vamos a mirar, estudiar, aprender cómo lo realiza un sistema operativo desde adentro. Pero ¿qué nos referimos nosotros cuando decimos administrar recursos? ¿Qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que administrar es compartir. Pero compartir ¿cómo? Compartir en base a tiempo y espacio. Y en base a tiempo, ¿qué sería? Sería administrar quién va a usar, por ejemplo, cada recurso, como sea el procesador, por ejemplo. ¿Qué proceso se va a ejecutar primero, luego otro? ¿Cuáles van a ir juntos? ¿Quién debe esperar? ¿Quién se ejecuta luego después de una espera? Y en cuanto a espacio, ¿qué sería administrar en cuanto a espacio? Significa, por ejemplo, que puedan existir 2 programas en memoria, por ejemplo. Entonces, toda esa complejidad debe administrar el sistema operativo. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del cursado. Bueno, entonces los dejo, los invito a que escuchen la clase, que lean la bibliografía, que lean la clase, y cualquier consulta nos vemos por el grupo de WhatsApp. Recuerden que siempre estoy para cualquier duda y los invito a ser productores de su propio conocimiento. Nos vemos en la próxima clase. Besos.